Buenos días, hermanos. Que Dios les bendiga a todos. Damos las gracias a Dios porque esta mañana podemos estar aquí, podemos venir con un corazón dispuesto a adorarle, a alabarle y sobre todo a escuchar también de lo que Él nos tiene que decir. Vamos a ver en el Salmo Josué 1:8. Josué 1:8 nos dice, si leemos al principio como pone, se estaban preparando para la conquista y Dios le estaba hablando, y en esta semana estos son los versículos que he sentido de traer esta mañana. Dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Este pasaje nos está diciendo que nunca se apartará, significa que nunca te vas a olvidar. O sea, no puede ser que un día te acuerdes de Dios y otro día no te acuerdes de Él. Porque si nos leemos abajo dice, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Qué quiero decir yo en esta mañana? Que para que todo te salga bien, para que cada cosa que hagamos nos salga bien, tenemos que empezar arriba, y hay una cosa importantísima, que no tenemos que olvidarnos de quién, de Dios. Si quieres que las cosas te vayan bien, pon en primer lugar a Dios, porque Él es el que te va a dar la victoria. Si ves en el pasaje de arriba, te está diciendo, dice, nunca te vas a olvidar. Vamos a ver en una traducción, dice, repite siempre lo que dice el libro de la ley y medita en él de día y de noche, para que hagas siempre lo que éste ordena, y así todo lo que hagas te saldrá bien. Lo está diciendo claramente. Si quieres tener éxito en lo que vas a hacer, no te olvides nunca de Dios, porque Él es el que realmente te va a hacer que tu vida y lo que tú emprendas va a salir bien. Podemos leer para abajo donde dice, esfuérzate y sé muy valiente. Pero yo creo que la parte de arriba, en esta mañana, yo creo que tiene un énfasis más grande, que nos está diciendo que para que tu vida, para que mi vida y la vida de los que conocen a Dios sea prosperada, no tenemos que olvidarnos de la palabra de Dios, de la ley de Dios. Porque leemos arriba, dice que están preparando para ir a la conquista. Sabemos que hoy en día donde todo lo que nos rodea es una conquista cada día. Porque el que diga, yo no tengo ningún problema, no puede ser. Pero si tú tienes un problema, como leía en un libro, tú tienes el problema, pero el problema no te puede tener a ti. Sino porque, como dice ahí, tú estás meditando de día y de noche. No significa que yo desconecto a la 1 de la mañana y ya no soy cristiano. Sigo siendo cristiano si soy seguidor de Cristo. Pero si me olvido de la 1 de la mañana, eso es por la noche. O sea, ahora sí, ahora no, así no puedo funcionar. ¿Qué quiero decir con esto? En esta mañana medita en este pasaje, en este versículo, dice que si quieres que tu vida de verdad tenga un sentido, y si tu vida tú quieres que sea prosperada, no te olvides de la palabra. Y la palabra muchas veces, estaba leyendo yo hace poco un salmo, y era justo lo que me estaba pasando. Señor, ¿por qué me pasa esto? Señor, ¿por qué estas personas? ¿Por qué? Y era justo lo que me está pasando, porque la palabra nos ilumina y nos habla directamente ¿a dónde? ¿A la oreja? Es una pregunta que yo hago. ¿Dónde te habla la palabra? Al corazón, al espíritu. Y entonces tú, si estás sensible, vas a hacer caso de lo que la palabra te dice. Ahora, si estás oyendo como si fuera una campanilla que hace ¡pum!, suena muy bien, pero realmente ha rebotado el sonido. Yo te digo en esta mañana, si quieres que tu vida, si queremos que nuestra vida vaya bien, no nos olvidemos de Dios, por favor. Porque, como leemos luego en el pasaje, dice, esfuérzate, dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. ¿Alguien conoce, por ejemplo, uno que hace deporte? Uno que hace deporte, que está en su casa sentado en el sofá, está sentadito ahí todo el día, o eso dices tú. Ahora me voy a presentar una prueba para correr los 100 metros lisos.
pero con sofá o sin sofá. ¿Qué quiero decir con esto? Que tenemos que ser coherentes y utilizar el cerebro para hacer las cosas bien. Si uno no se entrena, si uno no es fuerte y es valiente, no vas a conquistar nada. Porque si uno se queda ahí, el otro se amedrenta. Tengo miedo, pero ¿de dónde viene el miedo? De la duda. De la duda, de la desconfianza en quién. En Dios. Porque si Dios te dice que te esfuerces y sé valiente, ¿por qué Él va a estar contigo? Créelo. Amén. Es un pasaje tremendo, y sobre todo en esta semana, que es una semana dura, es una semana difícil, por los acontecimientos que han habido, por cosas que uno muchas veces no se da cuenta que pueden pasar. Pueden pasar, es así. Pero muchas veces no estamos preparados para recibir ese tipo de noticias. Pensamos que vamos a estar aquí todo el tiempo, y Dios sabe las cosas, pero nosotros como humanos nos resentimos y nos llega el bajón. Y yo estaba ahí, Señor, y entonces leí el pasaje que dice, esfuérzate y sé muy valiente. Me estaba dando ánimo para entender muchas veces lo que Dios quiere que nosotros entendamos. ¿Amén? Es algo difícil de comprender que haya pasado eso, pero Dios sabe las cosas. Nosotros no tenemos que entrar, si es por aquí o si es por ahí, Dios lo sabe. Tenemos que orar por esa familia que lo está pasando muy mal, ya de entrada, porque como yo digo, no hay palabras para explicar ese dolor en el corazón. Y el único que puede darnos consuelo, ¿sabemos quién es? Es Dios. Es Dios, el Espíritu Santo, el que tiene que venir a darnos un abrazo y a hablarnos realmente en nuestro interior, para entender que realmente la única salida está en Él. No hay otra salida. Como dice la palabra de Dios, Jesús es el camino, la verdad y la vida. Si te quedas con el camino y con la verdad, pero no te quedas con la vida, al final te falta la mitad. ¿Amén? Vamos a orar. Señor, te damos las gracias, Padre, por esta semana que ha pasado. Sabemos que tú has estado con nosotros, Padre. Han habido acontecimientos difíciles de comprender, Señor, y de entender. Como humanos no entendemos muchas veces lo que pasa, Señor. Pero tenemos que venir delante de ti, de tu presencia, para que tú también traigas consuelo a nosotros, Señor, porque no entendemos muchas cosas, Señor. También te pedimos, antes de empezar, por la familia de Paco y de Pepita y de todos los allegados, Señor, que están pasando este momento difícil, y como iglesia también, Señor, nos duele a todos, Señor. Te damos las gracias porque tú pones hermanos, Señor, para traer consuelo, y ángeles ministradores, Señor, que nos dan ese abrazo que muchas veces necesitamos, o esa mano para ayudarnos a levantarnos. Como dice en el Salmo, esfuérzate y sé muy valiente. Te damos las gracias, Padre, porque sabemos que el socorro viene de ti, Señor. Te damos las gracias en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Vamos a alabar al Señor. No quiero que nos pongamos ahora tristes, pero tenemos que entender que las cosas son así. Vamos a alabarle.
siéntete libre para exaltar y adorar. Siéntete libre, libre, libre. Tú eres santo, tú eres digno de recibir toda la gloria. Y que en ese corazón haya gratitud para darle las gracias de todo lo que has hecho en ti y en tu familia, en todo lo que rodea. Y aunque tú no puedas ver el final, pero Él sí lo ve. Es un final victorioso. Aleluya. Cántale y díselo: santo, santo, santo. Santo, santo. Dios todopoderoso, que todo lo puede, todo lo puede, todo lo puede. Aleluya. La creación le canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Santo, 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 Dios todopoderoso. Entiéndelo, no solo verdaderamente cantar, sino
nosotros, Señor. Nos guarda, Señor. Aleluya, aleluya. Dale la gloria, sí, Señor.
nuestras vidas, nuestras almas, nuestro corazón, Señor. Límpianos, bendito Padre, Señor, para hacer lo que tú quieras, Padre Dios, Padre Santo, Señor. Ayúdanos, Dios amado, Señor, a ser como tú eres, Señor. Ser imitadores tuyos, Padre mío, Padre Santo, Señor. Ayúdanos, mi Dios amado, Padre, Señor. Oh, Santo eres tú, Señor. Glorioso y poderoso, Rey amado, Señor. Oh, Santo, Santo, Señor. Gloria, gloria a ti, Señor. Gracias, Señor, por dar a tu Hijo amado Jesucristo, Señor, a dar la vida por nosotros, Padre mío, Padre Santo, Señor. Porque la sangre de Cristo tiene poder, Padre mío, Padre Santo, Señor. La sangre de Cristo nos lava, nos limpia de todo pecado, Padre mío, Padre Santo, Señor. Oh, mi Dios amado, Padre, Señor. Glorioso, glorioso, mi Rey amado, Señor. Santo, santo eres tú, Señor. Bien, pues en esta actitud de alabanza y de adoración a Dios, vamos a participar de la mesa del Señor. Es un privilegio estar los hermanos juntos en armonía. Ahí se recibe la bendición del Señor. Así que vamos a recordar las palabras del apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 11, a partir del verso 23. Si nos ponemos de pie, podemos honrar así su palabra. Dice así: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él regrese. Y dice el verso 27, de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese, examínese cada uno a sí mismo, y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, o sea, sin merecerlo, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio y come para sí. Y el verso 30 dice: por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos están dormidos. Bien, es un privilegio, como he dicho, poder participar de nuevo de la mesa del Señor. Queremos ser agradecidos con el Señor y saber lo que significa el recordar lo que Jesucristo hizo por nosotros, simbolizado en el pan y en la copa. Debemos entender que esto no es, digamos, un acto que nos salve, pero es obediencia a Dios. Y Él dijo que recordáramos, quizás no su nacimiento, hay que recordarlo, pero no sabemos qué fecha, pero sí nos mandó, nos ordenó que nos reuniéramos y participáramos de la mesa del Señor y participáramos del pan y de la copa, dando el significado que todos sabemos, ¿verdad? Bien, pues como Jesús dio gracias en la última cena, vamos a pedir a nuestro hermano Diego que dé gracias por el pan y por la copa. Sí, Padre Santo, te damos las gracias por tu cuerpo, que es el pan, Señor, y la sangre, el vino, Padre. Que cada uno pueda pensar y pueda entender lo que está haciendo en este momento, que tenga ese discernimiento en su cabeza, en su mente, pero sobre todo en su corazón, que estamos haciendo algo serio a los ojos de Dios, no lo tomemos en broma. Vamos a darle gracias a Dios por ese cuerpo, por ese pan, que es el que quita el pecado de cada uno de nosotros, Padre. Y esa sangre que también lo cubre, Padre, que tú la diste también por cada uno de nosotros. Que en este día, Señor, participemos, Señor. Si alguno está mal con alguien, que se arregle primero y después que vaya y lo haga y tome la Santa Cena. Dame la gracia al Señor en este día y en este momento. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Bien, pues todos aquellos que se sientan dignos de acercarse a la mesa del Señor, podéis acercaros.
mucho tiempo, yo cuando se celebraba la Santa Cena, yo no me acercaba por condenación. Pero yo me da cuenta, me ha sido revelado que es una bendición tomarla. Y es peor no tomarla que tomarla. No es tomarla a la ligera, pero creo que ayuda porque aquí estamos recordando el sacrificio de Cristo, lo que Él hizo por nosotros, la sangre que Él vertió por nuestros pecados, también para darnos fuerza y también para darnos lo que necesitamos cada día. Y también el pan porque por eso es que murió Él. Eso es lo que quería decir. Sí, Padre, te damos gracias, Señor, te bendecimos y te glorificamos a ti en esta mañana, Señor. Te damos las gracias, Señor, porque es un privilegio haber podido participar de estos símbolos, de este pan y esta copa, sabiendo lo que significan, Padre, esa muerte, esa agonía, Señor, y ese cargar con nuestros pecados, Señor, para nuestra salvación. Queremos darte las gracias, Señor, por ese día que tú decidiste bajar a la tierra y morir por nosotros, Padre. Gracias por es un gran privilegio el poder servirte, poder ser tus hijos y poder caminar en tu camino, Padre. Queremos honrarte, queremos bendecirte y glorificarte a ti en el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Buenos días, hermanos, Dios nos bendiga. Vamos a presentar la ofrenda, como todos los cultos. Vamos a leer en Salmo 37.
hace falta que se pongan de pie. Cuando me dicen que todos lo tengan, me dicen amén. Salmo 37. Amén. ¿Lo tienen todos? Una palabra muy bonita. Bueno, la palabra de Dios siempre es preciosa. Padre Santo, Señor, te damos la gracia, Padre amado, Señor, porque nos tienes aquí reunidos, Señor, una vez más como el cuerpo de Cristo que somos, Señor, y así mismo, Señor, te damos las gracias porque tu presencia siempre está con nosotros, Padre mío. Y así lo queremos, Padre, que tú estés con nosotros aquí en adoración, en alabanza, donde quiera que nosotros vayamos, Señor, que tú estés con nosotros, Padre amado, Señor. Gracias por tu palabra que vamos a leer, Señor. Y como siempre lo digo, Padre, que cada coma, cada letra, Señor, que penetre en nuestros corazones, Padre. No me cansaré de repetirlo porque eso es lo que anhelamos, Señor. Que tu palabra, Señor, penetre en los corazones para que seamos hacedores de ella, Padre amado, Señor. Te damos la gracia en el nombre de Jesús. Amén. Dice, no te impacientes a causa de los malignos, no tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba serán pronto cortados, y como la hierba verde se secarán. Confía en Jehová, haz el bien y habitarás en la tierra, y te presentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino, confía en Él, y Él hará y exhibirá tu justicia como la luz, y tu derecho como el mediodía. Guarda silencio ante Jehová y espera en Él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldad. Deja la ira y desecha el enojo. No te excites de manera alguna, y hacer lo malo, porque los malignos serán destruidos. Pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Amén. Palabra preciosa, ¿eh? Y esta palabra la cojo para mí. Siempre he dicho que todo lo que está aquí en la Biblia nos enseña a nosotros algo en nuestra vida. Y esta mañana me lo ha enseñado. Y le agradezco por eso. Es hermoso, Señor. No sé si todos habrán sentido la presencia de Dios en la adoración. Siempre les digo a mis hermanos, no lo tomen, yo lo digo por mí, que cuando lo vamos al Señor, siempre les suelo decir a los jóvenes, ustedes cierren sus ojos, llamen a la presencia de Dios y que Él viene, porque dice en su palabra, que el que aclama, Él está ahí. Y yo la verdad que me siento muy gustoso porque sé que todos mis hermanos estamos en el mismo sentido, porque queremos eso, agradarle a Dios, alabarle y seguirle en su camino. Y lo más principal, hermano, que Dios siempre, hermano, que Dios siempre sea el primero en nuestra vida. No lo olvidemos, hermano, lo que Él hace por nosotros. Y que también tengamos compasión por aquellos que están pasando dolor. No quiero decirlo porque ya mi hermano no te lo diga. Pero también sí es recomendable que nosotros nos compadecemos de aquellos hermanos que están pasando por un dolor. Gracias, Padre amado. Amén.
hacedores de ella, Padre Santo, Señor. Gracias, Padre, porque ahora vamos a disponer de tu palabra, Señor. Que estemos atentos, Señor, a nuestros oídos, como tú también estás atento a nuestro clamor, Padre Santo, Señor. Gracias por permitirnos, Señor, que estemos aquí, Señor, porque es algo maravilloso, Señor, estar aquí reunidos en tu presencia, Padre amado, Señor. Gracias, Papito Dios. Te alabamos y glorificamos tu nombre. En el precioso nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Amén. Dios es bueno. Amén. Dios es Dios aún en medio de los problemas, ¿verdad? Yo siempre digo que Dios sigue siendo Dios en los tiempos de bonanza y también en los tiempos de aflicción. Dios es un Dios de amor, Dios nos consuela, Dios nos fortalece a través de su palabra, a través de esa intimidad que hay que tener con Él para poder lograr esa ayuda que necesitamos, que es muy necesaria cuando nos toca vivir épocas de sufrimiento y de aflicción. Yo quiero, antes de comenzar, quiero mandar un abrazo fuerte a la familia Navarro, a Francisco Navarro, a Pepita. Son un matrimonio junto con sus hijos y el resto de la familia que amamos mucho, nos hemos criado prácticamente con ellos allá en Sangonera y queremos compartir con ellos ese dolor y esa pena de haber perdido a un hijo con menos de 30 años. Se fue prácticamente en 2 horas. Estar viéndolo bien a que te digan que no han podido hacer nada por él, eso es fuerte, es duro, ¿no? Por eso os pido a la Iglesia que apoyéis a esta familia en oración. Es muy doloroso perder un hijo a esa edad. Yo tengo hijos de esa edad, precisamente uno de ellos se crió con él allí en la escuela dominical, hacían trastadas juntos, se llevan 6 meses, o sea que... Y también para mi hijo ha sido un gran dolor, ¿no? Porque es fuerte. Perder un hijo, lo normal es que los hijos entierren a los padres, pero no es tan normal que un padre entierre a un hijo, ¿verdad? Y eso duele. Bien, pues le mandamos un abrazo a toda la familia y también a toda la iglesia, porque toda la iglesia está afectada. Bien, pues vamos a escuchar el mensaje de la palabra de Dios. Y como he dicho, Dios es Dios y Dios sigue siendo Dios aún en medio de las pruebas. Quiero continuar con el tema que comenzamos la semana pasada, que es el peligro que tenemos hoy en día de la proliferación de sectas y de falsas religiones, de falsos maestros, de falsos ministerios que adulterando la palabra de Dios engañan a la gente con un fin particular, con un fin seguramente propio de ganancias deshonestas. Hay quien toma la religión, la piedad, dice la Biblia, el amor, lo toma como un negocio, ¿no? Y es lamentable que muchas personas sean engañadas. La Biblia nos advierte, y yo quiero ser partícipe de esa advertencia. En muchos pasajes de la Biblia, los discípulos, Pablo, Pedro, Juan, el propio Jesús, nos anuncian de que es una señal evidente de los últimos tiempos, de la segunda venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que ocurrirían todas estas cosas. Por eso es un gran peligro para la Iglesia hoy en día. Y la pregunta, quiero hacer un pequeño repaso de lo que tocamos la semana pasada, muy corto. Es que debemos hacernos la siguiente pregunta: ¿por qué proliferan todas estas sectas y con qué motivo? Leíamos que Pablo nos advierte a los efesios, después de anunciar que Jesucristo instituyó los 5 ministerios para el crecimiento, para la edificación de la Iglesia, añade, dice, para que no seáis niños inmaduros. En una traducción dice niños fluctuantes, o sea que ahora pensáis una cosa y mañana la contraria. Dice, llevados por doquier de todo el viento de doctrina, que por estratagema
de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, las falsas doctrinas. La relación de intimidad y la unidad entre los hermanos en las iglesias siempre se ha visto perseguida, siempre se ha visto amenazada desde tiempos lejanos. Siempre ha habido engañadores. Se infiltraron en la iglesia primitiva y también hoy en día siguen infiltrándose dentro de las iglesias con el propósito de engañar, de contaminar y de apartar a la iglesia del propósito de Dios a través de la mentira. Esta amenaza, si recordáis, decíamos que venía por dos direcciones. Una mediante la persecución, acusándonos a la iglesia con falsas acusaciones, y también de una forma indirecta a través de las falsas doctrinas, de los falsos maestros, falsos pastores, apóstoles e incluso falsos hermanos que se sientan al lado nuestro. Estamos advertidos y tenemos que tener el ojo pendiente. Uno de los máximos errores que hoy se quieren introducir dentro de la iglesia es el error de la falsa unidad. El decir que todos podemos estar juntos, aunque pensemos de distinta forma, aunque tengamos distinta doctrina. Eso es una falacia. Una falacia significa una gran mentira, y una mentira de Satanás. Decíamos que existe el ecumenismo, una tendencia que pretende unificar, meter en el mismo saco a todos aquellos que se llaman cristianos, tengan la doctrina que tengan. Eso es algo grave, pero que se está infiltrando incluso dentro de las iglesias evangélicas, que conllevan a unirse con otras, digamos, afiliaciones o congregaciones que se llaman cristianas, pero que no tienen nada que ver con el Evangelio. Así que esa, digamos, que era el primer error que tratamos, el error de la falsa unidad. Jesús, recordemos que le pidió al Padre en su oración sacerdotal de Juan 17, le pidió al Padre que todos fuéramos uno, pero con la misma unidad que ellos tenían, y nosotros unirnos a ellos en un mismo sentido, o sea, pensar lo mismo, tener la misma visión, trabajar en el mismo plan y en el mismo propósito que ellos, que Jesús y el Padre. Amén. Decíamos también que el apóstol Juan advierte en su primera carta, que estamos trabajando en ella, en su primera carta, en el capítulo 2, veíamos la advertencia de Juan. Dice: hijitos, ya estamos en los últimos tiempos, y según habéis oído que el anticristo, recordemos que el anticristo es tener un carácter contrario al carácter de Cristo. El anticristo viene, y así ahora han surgido muchos anticristos. Recordemos que hablábamos que todo aquel que tiene el espíritu contrario a Cristo está contra Cristo, es un anticristo. Dice: por esto conocemos que estamos en el tiempo final. Son señal de que la última hora ha llegado. También advierte, dice, que estas personas salieron de nuestras congregaciones. O sea, estaban y siguen estando dentro de la iglesia con el fin de engañar. Dice: recordad que salieron de nosotros, pero no eran parte de nosotros. Si hubieran sido parte de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Y entonces la señal de que no eran de nosotros es que se fueron y no volvieron. Gloria a Dios, porque se fueron. Amén. No es que no amemos a esas personas, sí las amamos. Y estamos dispuestos a interceder por ellos, pero para que cambien, salgan de la mentira en donde están. Dios también los ama, pero no acepta sus falsedades. Y la Biblia advierte de lo que, como veremos, lo que les va a suceder a todo este tipo de engañadores y personas que van en contra de Cristo, que tienen el espíritu del anticristo. Jesús también lo dijo en el capítulo 7 de Mateo: guardaos, lleven cuidado de los falsos profetas que vienen a vosotros vestidos de oveja, aparentando ovejas, pero que por dentro son lobos rapaces, dispuestos a devoraros.
Dice y añade, y por sus frutos los conoceréis. Por la forma de comportarse, por la forma en que viven, os vais a dar cuenta de que realmente son engañadores. Jesús también en el capítulo 24 lo vuelve a advertir. Dice, muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, no pocos, muchos. ¿A quién engañarán? Pues van a engañar a aquellos que se distraigan, aquellos que estén descuidados con las cosas que ofrece este sistema mundano en el que vivimos. Van a estar entretenidos en eso. Esos son los que van a ser engañados. Juan también lo dice en su carta, en el capítulo 2, en la primera. Dice, porque todo lo que hay en el mundo, lo que el mundo ofrece, es un intenso deseo del placer físico. Eso se llama los deseos de la carne. Luego también añade los deseos de los ojos, o sea, un deseo ansioso de poseer cosas materiales. Y por último, la vanagloria de la vida. El deseo descontrolado de querer y ser halagado, de ser preferido, de ser famoso, que los demás te admiren. Y dice y añade, esto no proviene del cielo, del Padre. Esto viene del sistema mundano en que vivimos. Bien, entramos en materia hoy, con la pregunta que hacía al principio, ¿con qué fin se levantan estos pseudo falsos ministros? Quiero leer en la carta de Judas, no el Iscariote, Judas Tadeo, el que era hermano de Jesús, que formaba parte también de los 12 apóstoles. Dice en el versículo 4, dice, les digo esto, presten atención, porque algunas personas que no tienen a Dios se han infiltrado en sus iglesias diciendo que la maravillosa gracia de Dios nos permite llevar una vida inmoral. Muchos predican así. A muchos creyentes, entre comillas, hablan de este tipo, que Dios es amor. Dios en su bendita misericordia un día nos va a perdonar a todos, así que Dios te permite hacer lo que quieras y luego te arrepientes. Se está metiendo esa falsa doctrina, se está metiendo dentro de las iglesias, que se puede vivir en pecado. Hermanos, eso es otra gran falacia, otra gran mentira del mismo diablo. Si tú vives en pecado, la consecuencia del pecado es muerte. Y la muerte espiritual, no la muerte física, porque con ella, con esa muerte, vamos a tropezar todos, vamos a llegar todos a ese tipo de muerte, la muerte física. La segunda muerte es la peor muerte de todas, que es la condenación. Y el pecado, la paga del pecado, es la condenación. Claro, si hay arrepentimiento, Dios te perdona. Pero si tú vives en pecado confiando en estos falsos profetas, en maestros que dicen que puedes pecar y tú tranquilo que luego te arrepientes y Dios te perdona, pero ¿y si viene Dios antes de que te arrepientas o partes de esta tierra sin que te dé tiempo a arrepentirte? ¿Qué ocurre con tu alma? ¿Dónde va? Se condena. Por eso Judas dice, la condena de tales personas fue escrita hace ya mucho tiempo. Pues han negado a Jesucristo, niegan a Cristo. Si eso fuese así, ¿para qué vino Jesucristo? ¿Para qué murió Jesucristo si Dios nos va a perdonar a todos? Dios nos perdona a todos, claro que nos perdona, pero a través de Jesucristo. Sin Jesucristo no hay salvación, sin arrepentimiento, sin reconocimiento de lo que Jesucristo hizo por nosotros, no hay salvación posible. Y eso hay que predicarlo, y eso hay que decirlo. Muchos predican, como suelo decir yo, un evangelio aguado, que predican lo que la congregación quiere oír y no lo que necesita oír. Yo prefiero, como alguien dijo, herir con la verdad
que matar con la mentira. Matar me refiero espiritualmente. Que la gente se pierda por culpa mía, por no predicar el Evangelio auténtico. El Evangelio dice lo que dice. La palabra de Dios dice lo que dice, no lo que yo quiero decir. Dice en el versículo 10, aquí describe el final de este tipo de personas. Esta gente se burla de cosas que no entiende. Como animales irracionales, hacen todo lo que les dictan sus instintos y de esta manera provocan su propia destrucción. Yo creo que la Biblia habla bien claro, ¿verdad? Del final de estas personas, de estos falsos, de estos pseudos ministros. Y en el verso 12 dice, cuando estos individuos, habla de los falsos ministros, participan con ustedes en sus comidas de compañerismo, las cuales conmemoran el amor del Señor, son como arrecifes peligrosos que pueden hacerles naufragar. Y luego añade, son como pastores que no tienen vergüenza, lo dice la Biblia, no yo, y que solo se preocupan por sí mismos. Son como nubes que pasan sobre la tierra sin dar lluvia. Son como árboles en el otoño, doblemente muertos, porque no dan fruto. Y han sido arraigados, arrancados de raíz. Verso 14. Enoc, que vivió en la 7ª generación después de Adán, profetizó ya acerca de este tipo de personas. Dijo, escuchen, presten atención, el Señor viene con sus incontables millares de ángeles. ¿Para qué? Para ejecutar el juicio sobre la gente de este mundo. Tremendo, ¿verdad? Para aplicar justicia a las personas de este mundo. Declarará culpables a los seres humanos por todos los actos perversos que cada uno haya hecho, y a los pecadores rebeldes por todas sus blasfemias e insultos que han dicho contra Dios. Hermanos, todo está escrito. Cuando se abran los libros, aparecerá todo. Pero cuando tú te arrepientes de tus pecados, cuando tú vives una vida en santidad, cuando tú buscas el reino de Dios, te preocupas de que el reino de Dios crezca, ganándole territorios al enemigo, ganando almas para Cristo, tu nombre se escribe en el libro de la vida. Y serás juzgado. Y esos ángeles te dirán, estás libre de culpa. No sé si estáis entendiendo la magnitud y la profundidad de todo esto. Sigue diciendo, estos individuos se quejan de todo y viven solo para satisfacer sus deseos. Son fanfarrones que se jactan de sí mismos y adulan, le pasan la mano a otros para conseguir lo que quieren. Lamentablemente hay muchos supuestos siervos ministros del Señor que actúan así. No os quejéis si la palabra de Dios os hace un poquito de daño. Si os hace daño es porque estáis vivos y necesitáis quizá que el Señor os hable claro, o nos hable a todos claro, con el propósito de que demos un cambio en nuestra forma de vivir. Que no sigamos a este tipo de personas, que hay muchos que lo siguen, pero ¿sabéis por qué lo siguen? Porque les gusta, les agrada lo que oyen. Si a ti te dice, oye, puedes seguir pecando que no pasa nada, ¿tú qué haces? Te viene bien a tu carne. Tus instintos carnales eso lo aceptan. Tu espíritu no, tu espíritu si está cerca del Señor lo va a rechazar. Esa es la diferencia de los que viven en santidad y los que viven ahí de una manera, digamos, llamándose cristianos, pero ni fu ni fa.
¿Estoy comprendiendo, hermano? El propósito de este tipo de personas, en primer lugar, es causar división entre la familia cristiana. Cuando a alguien le toca, para que piense de distinta manera que el que tienes a tu lado, ¿qué ocurre si lo escuchan? Que va a empezar a crear un ambiente tenso dentro de la congregación. Vamos a empezar a opinar de diferente manera, cuando la verdadera unidad, como hemos escuchado en palabras de Jesús, es pensar, tener el mismo pensamiento, el mismo sentir, la misma meta, el mismo propósito. Cuando alguien infiltra una falsa doctrina, es con el propósito de que haya división dentro de la iglesia. Por eso hay tantas divisiones hoy en día. Y recordar que la división es el espíritu del anticristo. El anticristo dice: divide y vencerás. Cuando la iglesia se mantenga unida, nadie puede con ella, hermano. Por eso el enemigo lo sabe y siembra la enemistad, siembra la falsa doctrina, las falsas enseñanzas, para que haya discrepancia y haya enfrentamiento. Romanos 16, verso 17, Pablo dice: os suplico, os ruego, hermanos, que os fijéis, que estéis pendientes de los que causan divisiones y los que causan tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido. Vosotros estáis recibiendo doctrina pura, sana, sin adulterar. No os desviéis de esa doctrina. Está diciendo aquí Juan, pero que es para nosotros hoy. Habéis aprendido que os apartéis de ellos. En otras palabras, que no tengáis nada que ver con ellos. Aunque sean parte de tu familia carnal o parte de tus amistades, ámalos, ora por ellos, pero no los defiendas ni compartas nada con ellos. Ni le digas bienvenido. Si le dices bienvenido a alguien, estás participando de lo que esa persona dice. Y esto quiero llevarlo hoy a los me gusta y al compartir en las redes sociales. Ojo con lo que le damos me gusta. Hay personas que por el título ya le dan me gusta y luego en el contenido está el veneno. Claro, si tú le das fulanico que yo lo considero un buen siervo de Dios, le ha dado me gusta a esto, voy a verlo, y luego tiene veneno. Seamos sabios. Hay mucha, vuelvo a repetir, lo he dicho miles de veces, las redes sociales, internet está lleno de basura. Hay que tener mucho discernimiento espiritual para detectar dónde está la verdad. Hay cosas buenas, no lo niego. Pero aquí Juan le está diciendo: os ruego que os fijéis en los que causan divisiones. Si una predicación tú ves que va a causar un enfrentamiento con un hermano de la iglesia, con el pastor o con el resto de la iglesia, huye de esa división, de esa falsa doctrina que lo que quiere es división. Y en 1 Corintios 1:10 vuelve Pablo a decir: os ruego, os suplico, pues hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, o sea, por la autoridad que hay en el nombre de nuestro Señor, que habléis todos una misma cosa, que haya armonía entre vosotros y que no haya entre vosotros, se refiere en la iglesia, divisiones, que no haya divisiones, procurar. Nuestro pastor José Párraga, una de sus temas de preferencia era evitar la división, que no haya divisiones en su iglesia, que esa es la obra del mismo diablo. Recordemos que el que causa división es el que tiene el espíritu contrario a Cristo. Jesucristo vino a unirnos a través de su amor, de su misericordia, de su muerte, de su resurrección. Vino a crear su iglesia, a levantar su iglesia, a edificar su iglesia en un mismo sentir. Por eso todo espíritu de división, todo aquel que quiere crear división, está en contra de Cristo. Es un anticristo.
Huyamos de ellos. La Biblia es bien clara, no lo digo yo, hermano, lo está diciendo la palabra de Dios. No os juntéis con las personas que causan divisiones. No les escuchéis. No les prestéis atención ninguna. No comáis con ellos, dice tampoco. No participéis de sus comidas familiares. Sino que estéis perfectamente unidos, dice, en una misma mente y en un mismo parecer, unidos en un mismo pensar, en un mismo sentir, en un mismo propósito, el mismo propósito y el mismo sentir de Dios. A Tito Pablo le escribe en el capítulo 3, versículo 10, vemos como Pablo instruye, enseña a su discípulo, dice, al ser humano, al hombre, a la persona que cause divisiones, después de una y otra amonestación, deséchalo. Hermano, que no vas bien por ese camino. Hermano, que estás equivocado. Que tú, no sé si te han enseñado mal, pero tú, eso que estás diciendo trae división a la iglesia. Apártate de ese camino. Adviérteselo una y 2 veces. Y si no hace caso, deséchalo. Dicho de otra forma, si entre vosotros hay personas que causan divisiones, debéis darle una primera y una segunda advertencia. Después de eso, no tengáis nada que ver con ellos si no lo aceptan. Es clara la palabra de Dios, ¿no? Judas, en el capítulo 1, verso 19, declara y afirma quiénes son los que causan divisiones. ¿Quiénes son los que causan divisiones? Dice, los sensuales, que no tienen el espíritu. Los que andan según la carne y no según el espíritu. Los que son guiados por la carne y no por el Espíritu Santo de Dios. Esos son los que causan divisiones. Porque no, parece que es su deporte nacional enfrentarse con los hermanos. Hay personas que les gusta toda esa contienda, toda esa división, todas esas cosas. Hay personas que les gusta. Huyamos de ellas. Dios quiere una iglesia unida, con un mismo pensar y un mismo sentir, un mismo fin, un mismo propósito, una misma meta. ¿Qué es una persona sensual? Según la RAE, la Real Academia Española, lo sensual es lo que pertenece o es relativo a las sensaciones de los sentidos. O sea, personas que se dejan guiar por los sentidos, por la vista, por el oído, por el olfato, por el tacto. Esos son los sentidos. También personas que se inclinan a satisfacer los placeres sensuales de los sentidos, especialmente los relacionados con el sexo. Ahí sí que hay un gran problema. Los sensuales causan división. Los que tienen este espíritu son personas que no andan en el espíritu. No se dejan guiar, no quieren ser guiados por el Espíritu Santo de Dios. Mirad qué dice Pablo en el capítulo 8 de Romanos, versículos 13 y 14. Dice, porque si vivís, si vuestra manera de vivir es conforme a la carne, o sea, obedeciendo vuestros instintos carnales, moriréis. Estos instintos os van a condenar, os llevarán a la muerte espiritual, a la condenación. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, si el Espíritu está fortalecido y vence los instintos carnales, dice que vivirás, tendrás vida, no te condenarás. Si mediante el Espíritu, si mediante el poder del Espíritu hacéis morir las acciones de la naturaleza pecaminosa, tendremos vida eterna. Que es la vida que realmente merece la pena. Empezar a vivirla aquí el tiempo que estemos aquí en esta tierra, vivir ya esa vida eterna y continuarla por la eternidad cuando partamos de esta tierra. Que como he dicho muchas veces, el tiempo que estamos en esta tierra es una leve tribulación pasajera.
Vivimos en una tribulación continua en esta vida. Cuando te crees que eres feliz, ocurre cualquier cosa y tu felicidad se viene abajo. Cuando crees que estás bien, viene, yo que sé, un terremoto, viene y te derrumba tu chalet, tu casa, tu coche. ¡Pum! De tenerlo todo, en un segundo no tener nada. La vida en esta tierra es efímera, también es muy corta. ¿Por qué preocuparnos tanto por conseguir bienes materiales cuando todos se van a quedar aquí y además serán destruidos al final? ¿Esté conmigo o no? El segundo fin o motivo que pretenden los falsos ministros al causar divisiones es que haya un desorden moral. Hoy se está perdiendo todos los valores éticos y morales que nos infundieron nuestros antepasados. Yo recuerdo a mi abuelo, mi abuela, cómo nos enseñaban cuando éramos niños que no se debería hacer esto, no se debe hacer lo otro, enseñándonos ética y moral. Toda esa ética y toda esa moral ha ido desapareciendo. Hoy en día todo vale. Todo vale. Todo está permitido. La Biblia dice que todo me es lícito, mas no todo me conviene. Tú puedes hacer lo que te dé la gana, pero no todo va a ser de beneficio para ti y si lo haces. Tienes que buscar la voluntad de Dios, vivir de acuerdo a su palabra, honrando a Dios, honrando a los demás, respetando a los demás, pero no compartiendo el pecado. El pecado hay que denunciarlo. Hay pocos pastores hoy en día que hablan del pecado, cuando el pecado es el problema más grande que hay en la humanidad de hoy en día. El virus más grande que existe hoy en la humanidad no es el COVID, es el pecado, que es el que destruye el alma. El COVID te puede matar físicamente, pero el pecado te condena eternamente al infierno. Y eso hay que predicarlo para que la gente no se condene, no se vaya al infierno, a ese lugar tan tremendo. Entonces, ese fin de causar desorden moral, cayendo en un caos, en una anarquía total. Dios, hermanos, es un Dios de orden. ¿Estamos de acuerdo? Amén. La Biblia así lo enseña. Dios es un Dios de orden. En el principio, en el Génesis, cuando la tierra estaba completamente en desorden, Dios puso orden, ¿o no? Amén. Y además puso orden en todo lo creado en esta tierra. Todo funciona como Dios lo instituyó. El pez en el agua, si lo sacas del agua se muere. La vaca en la tierra, si tiras una vaca al mar, ¿qué ocurre? Muere. Que al rato se ahoga, no está en su hábitat. Y Dios creó al hombre en él, en Dios. Cuando te sales de Dios, estás muerto. Aunque te creas vivo, realmente el que no está con Dios, el que no vive de acuerdo a Dios y a su palabra, es una persona muerta. Es una persona, como la Biblia dice, que duerme, está dormida. Una persona que duerme es como si estuviera muerta, ¿verdad? En muchas partes de la Biblia, la muerte se le denomina dormir. Pues dice que muchos duermen, muchos andan dormidos, andan muertos espiritualmente. En cambio, el propósito del diablo es que los seres humanos vuelvan al desorden, que vuelvan a la anarquía, al desenfreno, saliéndose así del propósito de Dios. Ese es el propósito del diablo. Lo contrario a Cristo. Por eso se le llama el anticristo por naturaleza. De ahí la tentación y el engaño que empleó con Adán y Eva, engañándolos.
y sigue empleándolo hoy en día al resto de la humanidad. El desorden al que empuja e incita el diablo lleva a vivir a los seres humanos en una total anarquía, la cual conduce a un caos y a la depravación moral y ética que estamos viendo. Cuando tú escuchas las mentiras del diablo y no escuchas la voz de Dios, yo no sé por qué se escucha tanto las mentiras del diablo y no se escucha tanto a Dios, cuando debería ser todo lo contrario para nuestro bien, escuchar mucho más a Dios y lo que Dios nos dice y lo que Dios promete a todos aquellos que viven en santidad, a toda su familia que debe vivir en santidad, apartados y dedicados al servicio, apartados de toda contaminación, de toda inmundicia. En 1 Corintios capítulo 14, verso 40, Pablo recomienda: hágase todo decentemente y con orden. Yo creo que es claro, son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 palabras, pero de gran profundidad. Hágalo todo, hágase todo decentemente y con orden. Asegúrense y hagan todo lo posible para que todo se haga de forma apropiada y en orden. Es lo que está diciendo ahí el apóstol Pablo. Se haga con compostura, con moderación, con recato, o sea, con cuidado, con honestidad, con modestia y sobre todo con dignidad. Aquí dignidad significa excelencia. Las cosas para el Señor hay que hacerlas con excelencia, porque Él es digno, porque Él se dio por excelencia a nosotros y nosotros debemos hacer las cosas para Él con esa misma excelencia. En 2 Corintios capítulo 12, verso 20, Pablo les escribe a los corintios y les exhorta a vivir en orden. ¿Por qué? Porque no vivían en el orden que Dios exige. Yo creo que eso es muy aplicable hoy para nosotros, su iglesia. Es un calco. Esto es un calco de lo que se está viviendo hoy en día. Dice así Pablo a los corintios, dice: me temo que cuando llegue, o sea, cuando vaya a vosotros, no os halle tales como quiero. O sea, no me guste lo que vea cuando vaya a veros lo que estáis haciendo. Y yo sea hallado de vosotros cuando no queréis. O sea, y que a vosotros no os guste lo que os voy a decir. Están diciendo ahí Pablo, que haya entre vosotros contiendas, envidias, iras, divisiones, maledicencias, murmuraciones, soberbia, desorden. Eso estaban viviendo la iglesia de Corintios así. Pablo tuvo que ir a reprender todo eso. Pero que es un calco de lo que se está viviendo hoy en día. Son palabras vivas para nosotros hoy. Como suelo decir yo, parece que están escritas ayer para nosotros hoy, ¿verdad? La división y el desorden son grandes obstáculos para poder tener una buena relación de intimidad con Dios. Si hay desorden, tú no puedes tener intimidad con Dios, porque Dios es un Dios de orden. No pega el aceite con el agua, ¿verdad? Pues lo mismo ocurre con el desorden y Dios no compagina. Dios es un Dios de orden, siempre lo ha sido y lo será por la eternidad. La falsa doctrina, los errores doctrinales, hoy se basan también en la negación de que Jesucristo, el Hijo, la segunda persona de la Trinidad, hecho hombre, es Dios. Lo niegan. La mayoría de las sectas niegan la divinidad de Jesucristo. Y entre ellas, como decíamos la semana pasada, muchas llamadas iglesias evangélicas niegan que Jesucristo es Dios. Y eso es otro tremendo error. Yo creo que el mayor error es no aceptar que Jesucristo es Dios. Que Jesucristo es el Hijo, la segunda persona, encarnado en un ser humano. No otra manifestación de Dios. Que Dios, como algunos aseguran, Dios se manifiesta como Padre, cuando quiere como Hijo y cuando quiere como Espíritu Santo. Pero que es una misma persona. ¡No! ¡Mentira! Otro error tremendo doctrinal de hoy en día. Jesucristo es la segunda persona
de la Trinidad que se encarnó en un ser humano. Y eso lo deliberaron entre ellos, entre las tres personas. No sé si estáis comprendiendo. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Un Hijo os es dado. La segunda persona de la Trinidad os es dado. Un niño. El niño donde se engendró esa segunda persona os ha nacido. El que no quiera entender eso es porque tiene cegado el entendimiento por las mentiras del diablo. Así que nadie que niegue la divinidad de Cristo le prestería atención. La Biblia también dice que el que niega la divinidad de Cristo es maldito, es anatema, la palabra que usa las Sagradas Escrituras. En 2 de Juan, capítulo 1, verso 7 dice: porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. No confiesan que la segunda persona de la Trinidad ha venido en carne, se ha hecho hombre en un ser humano. Niegan que el Hijo haya tomado forma de hombre en la persona, en la figura de Jesucristo. Niegan, por tanto, la divinidad de Jesucristo. Y luego añade, mirad que dice Juan: quien esto hace es el engañador. ¿Quién es el engañador? El mismo diablo. Y el anticristo, el espíritu contrario a Cristo, el carácter contrario a Cristo. Dice el verso 8, mirad, prestar atención por vosotros mismos, tengan mucho cuidado para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo. O sea, para que no perdáis lo que tanto trabajo os ha costado conseguir. Se puede perder en un segundo escuchando una falsa doctrina. Sino que recibáis, dice, un galardón, una recompensa completa. Verso 9. Cualquiera que se extravía y no se mantiene firme en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. Todo el que se desvía de esta enseñanza no tiene ninguna relación con Dios, aunque lo diga de boca. Y en cambio dice, el que persevera, el que permanece en la doctrina de Cristo, que es la doctrina que le enseñó a sus apóstoles, ese sí tiene al Padre y tiene al Hijo, los tiene de su parte. Verso 10, si alguno viene a vosotros, advertencia, gran advertencia, y no trae esa doctrina, no le recibáis en casa. Si los testigos de Jehová te llaman a tu puerta, háblales pero sin dejarlos entrar. Está diciendo eso bien claro. No los recibas en tu morada, en tu casa. No los desprecies porque son seres humanos por el cual Dios también pagó el precio. Pero no debes compartir con ellos nada. Los saludas, les dices bien, Dios os ama a pesar de vuestra falsa doctrina. Pero yo no quiero participar con vosotros ni que me digáis ni me calentéis la cabeza, porque yo sé en quién creo. El falso amor, la falsa piedad, y decir, hay que recibirlo porque está, porque... Algunos incluso lo llaman hermano. ¿Qué hermano ni qué narices si no tenemos el mismo Padre? Seamos sabios, hermanos. Y apliquemos lo que la palabra dice. No soy yo, vuestro pastor, no soy yo quien lo dice. Es la palabra de Dios. No le recibáis en casa, ni le digáis bienvenido. Y el verso 11, porque el que le dice bienvenido a alguien, participa en sus malas obras. Es participante, es cómplice. ¿Sabéis que el cómplice, si se declara cómplice, tiene la misma pena que el que ha ejecutado? ¿El imputado o el asesino? El que encubre al asesino tiene la misma pena que el asesino.
Si tú eres cómplice de ellos, tienes el mismo problema que ellos. ¿Me seguí? Cualquiera que apoya a este tipo de gente se hace cómplice de sus malas acciones. Y el cómplice, como he dicho, tiene la misma pena que el culpable. Y como he dicho antes, ese bienvenido hoy incluye a los me gusta, que tanto nos gusta usar en las redes sociales, y muchos sin discernimiento ninguno. Ojo con lo que le deis me gusta, o lo compartís con otros grupos o con otras personas. Buscar el discernimiento. Si tenemos el Espíritu Santo debemos tener discernimiento, porque el Espíritu Santo discierne. O sea, distingue, se da cuenta. Se da cuenta de lo bueno y de lo casi bueno, que eso es lo difícil. Porque distinguir entre lo bueno y lo malo quizás sea fácil. Lo difícil es discernir, distinguir entre lo que es bueno realmente y lo que aparentemente es bueno. Con engaño. Ahí es donde debemos dejar trabajar al Espíritu Santo y ser guiados por Él. Amén. Amén. En Colosenses capítulo 2, versos 8 y 9, Pablo también nos advierte: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. En otra traducción dice disparates. Hay muchos disparates, hay muchas personas, supuestos siervos de Dios, que dicen disparates de la Biblia, según dice las tradiciones de los hombres. O sea, cosas que nacen del pensamiento humano, conforme a los rudimentos, a la esencia imperfecta se refiere, del mundo, de lo que el mundo trae, y que nacen de los poderes espirituales que dominan este mundo. Y no según Cristo. O sea, que no vienen esos pensamientos, esas sutilezas, esas filosofías, no vienen de Cristo. Y Cristo nunca las enseñó. Si conocemos la vida de Cristo, si conociéramos bien la palabra de Dios, nadie nos podría engañar. Si conociéramos todo lo que Cristo nos enseña a través de su palabra, nadie podría engañarnos. Cuando alguien nos enseña algo que no esté de acuerdo a las enseñanzas de Cristo, dice: para que yo conozco la palabra de Dios, y eso no está en la palabra de Dios. Por eso debemos meditar diariamente, alimentarnos de la palabra de Dios, profundizar en la palabra de Dios, escuchar la palabra de Dios en vez de estar viendo culebrones y cosas de este tipo. Profundizar en nuestro tiempo, digamos, de ocio, porque como expliqué hace unas semanas, hay 8 horas para trabajar, 8 horas de ocio y 8 horas para dormir. El trabajo es el trabajo, el dormir es el dormir, pero las otras 8 horas utilicémoslas bien. Busquemos indagar en la palabra de Dios, meditar, profundizar, como he leído esta mañana en Josué, el hermano David, Diego. Medita de día y de noche, quiere decir todo el tiempo. Cuando salga el sol y cuando se meta, cuando haya problemas, cuando no haya problemas, quiere decir, medita en la palabra de Dios cada día. Y así nadie te podrá engañar. Verso 9. Porque en Él, en Jesucristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que Jesucristo no es Dios? Precisamente dice todo lo contrario. Cristo es completamente Dios en un cuerpo humano. Eso es lo que está diciendo aquí el apóstol. Que en Él, en Jesucristo, habita corporalmente la plenitud de Dios. Cuando andamos en la verdad, hermanos, como he dicho, cuando experimentamos la comunión íntima con Él a través de la oración, a través del ayuno, a través de la meditación, a través de escuchar su palabra, cuando nos dejamos también guiar por el Espíritu Santo, dándonos discernimiento, los errores doctrinales son detectados, nos damos cuenta de dónde están los errores y las falsas doctrinas. Y nadie nos va a poder engañar, hermanos. Seamos sabios. Estoy terminando. Cuando el apóstol Juan escribió su primera carta a los Corintios,
unos 90 años después de Cristo, se encontraba en Éfeso y se habían introducido muchas falsas doctrinas que las estaban aceptando, y también se estaban introduciendo en esas iglesias primitivas en Éfeso el error doctrinal sobre Cristo. O sea que no es de ahora, es de tiempos antaños, de la iglesia primitiva. Y por este motivo Juan escribe esta carta para combatir todas estas falsas doctrinas y exhortando a los creyentes a tener una buena relación e intimidad con Cristo, dándoles a entender que esa comunión con Cristo nos trae gozo, paz, nos sentimos libres de la esclavitud del pecado, y también transmite protección hoy tan necesaria y ayuda de una esperanza para nuestra eternidad. La primera carta de Juan, leerla en casa y veréis la trascendencia que tiene y lo que está escrita prácticamente se podría decir para nosotros hoy en día, porque relata todo lo que está ocurriendo hoy en día. Si analizamos la carta, como he dicho, vemos que los religiosos de la época, los moralistas de aquella época, empujaban al pueblo a que imitara supuestamente, según el concepto que ellos tenían, a Dios o algún maestro de la antigüedad. Pero si tú te das cuenta en la carta de Juan, Juan insta a imitar a Cristo. ¿Por qué? Porque sabía que Cristo era Dios, que toda la plenitud de la deidad estaba en Cristo. Por eso les decía, imitar a Cristo. Ellos, como he dicho, los moralistas de entonces, tendían a decirle a la gente, debéis imitar a Dios o a algún profeta de Dios o algún siervo de Dios de la antigüedad. Pero Juan, aprovechando eso, les dice, tenéis que imitar a Cristo para hacerles ver que Jesucristo, Cristo, es Dios. ¿Estáis comprendiendo? Termino con Juan capítulo 13, los versículos 34 al 35. Lo vamos a dejar aquí y seguiremos la semana que viene. Dice así Jesús: así que ahora les doy un nuevo mandamiento. Ámense unos a otros, tal de la misma manera que yo les he amado. Deben amarse unos a otros de esa misma manera. Esto habla de imitarlo, ¿no? De imitar a Jesucristo. De la misma manera que Él amó, nosotros tenemos que amar. Y el verso 35 dice que esto es importantísimo. Este es mi versículo. Cuando yo me convertí, el versículo que Dios me dio fue este, porque lo viví en mi conversión, en un culto francés donde no entendía nada. Yo viví esto y me convertí precisamente por este versículo. Dice: el amor que tengan unos por otros será la prueba ante el mundo de que son mis discípulos. Yo sentí el amor. No lo entendí, no entendí nada de la predicación porque era en francés. Y yo de francés es solamente oui. Y bonjour, y fermé la por, pero nada. No entendí nada de la predicación. Pero sí capté, recibió mi espíritu el amor de los hermanos. Conoceréis que sois mis, conocerá el mundo, la gente que te rodea, los incrédulos, conocerán que sois mis discípulos por la forma que os comportéis, por de la manera que os améis unos a otros. Tremendo, ¿verdad? Bien, pues lo dejamos aquí y seguiremos con el tema, que no sé si terminaré ya la semana que viene, pero si no, no importa. Cuando termine, terminado, ¿verdad? No tenemos prisa. Bien, pues que Dios les bendiga.